Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa que ofrece el Gobierno de la República para dar a conocer las acciones que se llevan a cabo para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México ante la situación de contingencia ambiental que se ha presentado en los últimos días. Nos acompañan en el Presidium secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales Rafael Paquiano Alamán, el secretario de Energía Pedro Joaquín Colwell, director general de Petróleos Mexicanos José Antonio González Anaya, titular de la COFEPRIS Julio Sánchez Itepos, así como el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Guillermo García Alcocer. Cedo la palabra al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Rafael Paquiano Alamán. Gracias, muy buenos días a todos y primero que nada quisiera dar la bienvenida a la Semarnat, al secretario de Energía, al titular de Pemex, al titular de la COFEPRIS y también al titular de la CRE, y también agradecer mucho la presencia de todos ustedes y sobre todo el interés que han puesto a este tema. Primero me gustaría ofrecerles una disculpa por el cambio de horario del día de ayer. Tuvimos una gira con el señor presidente y fue por eso que era imposible tener esta conferencia el día de ayer, pero bueno, nos da mucho gusto y agradecemos su comprensión y que nos puedan acompañar el día de hoy. Quisiera primero comentarles que a mí me gustaría hacer un breve diagnóstico de qué es lo que ha pasado, insistir en por qué estamos viviendo estos niveles de contaminación en estas temporadas y posteriormente darle la palabra al secretario de Energía y al titular de Pemex para poder aclarar algunas inquietudes y algunos cuestionamientos que han salido en las últimas fechas por el tema de la calidad de los combustibles que se comercializan en México. Primero que nada, como ya lo hemos venido advirtiendo en ocasiones anteriores, estamos atravesando actualmente por unas condiciones climatológicas de poca dispersión de contaminantes que están asociados también a una alta radiación solar, una estabilidad atmosférica y poca humedad en el ambiente. Estos factores han disparado la concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México con puntos por arriba de los 100 puntos IMECAS, llegando a alcanzar incluso en algunos días hasta los 192 puntos como fue el miércoles pasado. Dado que estas altas concentraciones de ozono tienen implicaciones negativas en la salud, y aquí me gustaría también que posteriormente el titular de COFEPRIS pudiera hacer algún comentario al respecto, el Gobierno de la República, en conjunto con los gobiernos de los estados y también de la Ciudad de México, así como con la orientación de un grupo de científicos, decidimos tomar medidas emergentes en beneficio de la población y por eso propusimos un plan de contingencia, un fortalecimiento también de las medidas del Hoy No Circula, y algo muy importante es que también volvimos más estrictos los niveles a partir de los cuales se toman medidas para prevenir y reducir los niveles de contaminación. Anteriormente se detonaban las primeras medidas con la contingencia fase 1 cuando se alcanzaban umbrales de 180 puntos IMECAS y ahora lo hemos reducido a partir de los 150 puntos IMECAS, pero algo que también es muy importante, que el nivel de las medidas que ya se toman ahora a partir de los 150 puntos IMECAS son más agresivas porque, insistimos, hay también una afectación en materia de salud y no solamente ambiental. Algo que también quisiera resaltar es que estas medidas que anunciamos son temporales y tendrán una vigencia máxima al 30 de junio de este año, cuando empiecen las temporadas de lluvias. Quisiera comentarles que las medidas adoptadas han tenido el resultado que esperábamos, ya que el reducir la circulación de vehículos ha disminuido la generación de contaminantes, que es el objetivo, y poder evitar los grandes picos de ozono que habíamos estado teniendo en algunos días. Quisiera aquí también decirles que desde que entró el programa emergente Hoy No Circula, el 5 de abril, se han presentado 2 episodios que han ameritado la aplicación de la fase 1 de contingencia, que también se conoce como el doble Hoy No Circula. El primero fue el 6 de abril, en donde el primero que entró el 5 de abril, el 6 de abril observamos una reducción en las concentraciones máximas de ozono del 18.7%. El segundo periodo de contingencia, que fue del 2 al 3 de mayo, tuvimos una reducción del 2.3% en los niveles máximos de ozono. Posteriormente, del 3 al 4 de mayo, que fue un día donde se presentaron condiciones meteorológicas muy adversas, porque tuvimos la permanencia del sistema anticiclónico, una alta radiación solar, una alta estabilidad atmosférica y vientos débiles,
La concentración máxima de ozono pudimos ver que se incrementó. Sin embargo, al día siguiente, después de aplicar la contingencia fase 1, obtuvimos un 35.2% en la concentración máxima de ozono. También es importante recalcar que estas medidas no solamente buscan reducir contaminantes como el ozono, sino también otro tipo de contaminantes como el monóxido de carbono, que durante los 2 episodios se observaron reducciones en los valores promedio, presentándose un máximo de reducción promedio del 49%, sobre todo en el último episodio de la contingencia fase 1. Así también los óxidos de nitrógeno registraron una reducción promedio del 6.09% del 5 al 6 de abril y en el evento del 3 al 5 de mayo observamos una reducción del 56.8%. Es muy importante recalcar también que la causa de los altos picos de ozono tiene su origen en reacciones químicas que ocurren como consecuencia de la interacción de la luz solar y algunos contaminantes primarios como los óxidos de nitrógeno y también los compuestos orgánicos volátiles. De acuerdo con el más reciente inventario de emisiones en la atmósfera que cuenta en la Ciudad de México, elaborado por sus autoridades, el 87% de las emisiones de óxido de nitrógeno en la Ciudad de México y el 32% de los compuestos orgánicos volátiles provienen de fuentes móviles. Esto quiere decir que son de los automóviles que están en circulación. A ello se suma la contaminación del aire por los vehículos a diésel, la principal fuente de partículas menores a 2.5 micras y responsables del 31% de su emisión. Cuando comenzó el programa Uno Circula, es importante recalcarlo, había 1.8 millones de vehículos en el Valle de México. Actualmente esta cifra se ha casi triplicado a 5.4 millones de autos circulando. Quiero aquí decirles también que de julio a diciembre del 2015, 1.706.000 vehículos pasaron de ser holograma 1 o 2 a ser holograma 0. Y actualmente el 70% de los vehículos cuentan con el holograma 0. Y algo que quisiera aquí aclarar es que no es correcto decir que esto es responsabilidad del fallo de la Corte. Esto es falso. Aquí la Corte lo único que definió fue que estos autos volvieran a circular y que las autoridades determinaran por el nivel de emisiones qué tipo de holograma se les tenía que dar. Aquí la responsabilidad es de aquellos automóviles que hicieron algo indebido para obtener el holograma 0 y que indebidamente se les otorgó. Por esto es necesario que solamente transiten los autos que contaminan menos y por eso lo que le toca al sector ambiental hemos tomado la medida de publicar una norma emergente que redefina las reglas de la verificación vehicular. Con esta nueva norma utilizaremos la tecnología de punta que se está utilizando ya en otros países, que evitará problemas de corrupción y que también garantizará que solamente aquellos autos que contaminen poco puedan pasar este nuevo proceso de verificación y que aquellos autos que no la puedan pasar. Esta norma emergente entrará en vigor a partir del 1 de julio y para poder controlar esto estaremos viendo de qué manera podemos darle facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que pueda inspeccionar a los verificentros y garantizar que esta normatividad se cumpla. Esta norma se dará a conocer en los siguientes 15 días, en donde quedará publicada en el Diario Oficial de la Federación, insistiendo en que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Pero adicional a esta norma, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con un grupo de expertos que, si me permiten, quisiera enlistarlos para que ustedes tengan conocimiento y la población tenga conocimiento de quién está trabajando junto con nosotros. Está el doctor Francisco Barnés del Centro Mario Molina, el doctor Luis Bojorques de la Facultad de Economía de la UNAM, la doctora Telma Castro, que es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el doctor Francisco Guzmán, el gerente de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor Luis Farías, de la Comisión de Estudios para el Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, el doctor Héctor Mayagoitia, del Politécnico Nacional, el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática Regional para América Latina, el doctor Juan Carlos Belaustegui Goitia, director de Centro de Energía del ITAM,
el doctor Leonardo Martínez, socio director del Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, la doctora Susana Livián, Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, el doctor Jürgen Hott, el director del proyecto de Bosque de Agua, el maestro Bernardo Baranda Sepúlveda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, la maestra Adriana de Lobo, directora ejecutiva del CTS Embark de México, así como expertos de la Secretaría de Medio Ambiente, del Instituto de Ecología y Cambio Climático, entre muchos otros. En conjunto junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, están trabajando en ciertas medidas que van a mediano plazo y a largo plazo, que también conforme las vayamos teniendo, con muchísimo gusto las compartiremos con todos ustedes. Y sin más, quisiera cederle la palabra al secretario de Energía para que pueda comentar el tema de los combustibles. Muy buenos días. Una parte estructural de la reforma energética fue el fortalecimiento de los órganos reguladores del sector. Estos órganos cuentan ahora con importantes responsabilidades y potestades para regular toda la cadena de valor de los hidrocarburos. La reforma fortalece el esquema regulatorio y su supervisión a través de la Comisión Reguladora de Energía. Este órgano de alta especialización técnica y con autonomía operativa, regula el suministro de electricidad, gas y venta al público de gasolina. Cuenta con las facultades necesarias para fijar la norma oficial mexicana relativa a la calidad de gasolinas que se consumen en todo el país y de manera particular en la zona metropolitana del Valle de México. Para contribuir con una mejor calidad del aire en áreas densamente pobladas, la norma de calidad vigente que estableció la CRE fija límites más estrictos para las zonas metropolitanas del Valle de México, de Monterrey y de Guadalajara. Asimismo, se tienen establecidos sistemas de verificación del cumplimiento de la calidad a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y comercialización, tanto de gasolinas como diéseles. Las importaciones realizadas a la fecha por Pemex han cumplido plenamente con los estándares de calidad establecidos por las autoridades reguladoras. En los primeros 4 meses del 2016, casi el 90% del volumen total importado provino de los Estados Unidos de Norteamérica, el 10% restante de Holanda, Italia, España, Francia, Inglaterra, Bahamas, Antillas Holandesas y Trinidad y Tobago. En ningún momento, durante esta administración, se ha importado gasolina proveniente de China, como se ha dicho de manera imprecisa y alejada de la verdad. El problema de deterioro ambiental del Valle de México que hemos enfrentado en las últimas semanas no es ocasionado por un problema de calidad de gasolina. Eso es absolutamente falso. Más adelante, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el director de Pemex abundarán en las características y formas de supervisión de la norma de calidad. Pero quiero reiterar que la norma mexicana se apega a los más altos estándares internacionales y de calidad de gasolina. El cuidado del ambiente y de la salud pública es el resultado de la armonización de diversas políticas públicas que competen a diversas instituciones. Por lo que respecta a la Secretaría de Energía, reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con el resto de las autoridades federales y locales para alcanzar una solución integral y sostenible a los problemas de contaminación que nos están aquejando. Muchas gracias y le cedo la palabra al director de Pemex. A reserva o con el pecado de ser algo repetitivo de lo que ya se dijo, pero trataré de ser muy puntual. En lo que respecta a Pemex y
los combustibles que produce y que se comercializan sobre todo en el Valle de México. Primero, y repito, Pemex no importa gasolinas de China, no ha importado gasolinas de China, cuando menos en las últimas décadas. Esto tiene algo de sentido. China no exporta gasolinas. La mayor parte de las gasolinas que importa Pemex provienen de Estados Unidos y de Europa. De hecho, en los primeros 4 meses del 2016, el 90% proviene de Europa y el resto de Holanda, Italia, España, entre otros países. Segundo, las gasolinas que se importan y que se producen cumplen, como ya dijo el secretario, estrictamente con todas las normas ambientales nacionales, pero también se encuentran con los estándares internacionales. La gasolina, la mayor parte de la gasolina que importamos es de Texas, por lo tanto, tiene los mismos estándares que la gasolina de Texas. En particular, todas las importaciones que se hacen son las gasolinas que tienen de ultrabajo azufre. En Texas, la norma es de 30 partes por millón, al igual que la norma que se tiene aquí en México. Así, la calidad de las gasolinas está con estándares internacionales de los países desarrollados y en muchísimos casos por arriba de la media internacional. Las gasolinas en el Valle de México han sido de ultrabajo azufre, la Premium desde el 2006 y la Magna desde el 2009. Y reitero, el 100% de las gasolinas en el Valle de México son de ultrabajo azufre. Además, para mejorar la calidad de las gasolinas, se le ponen algunos aditivos para mejorar su consumo. En algún momento se ha comentado que no se está cumpliendo con la norma del etanol. El etanol es un oxidante de la gasolina, quiere decir que ayuda a oxigenar la gasolina, pero hay muchos otros oxidantes. Para la altura de la Ciudad de México no se recomienda utilizar etanol, se recomienda utilizar otros oxidantes, además de que el etanol tiene una, como se llama, entre comillas, una huella de carbón bastante grande. Así que al final del día, lo que queremos decir es, y resumo, no se importan gasolinas de China, la importación de la gasolina cumple con los estándares de la norma mexicana, que es un estándar de calidad internacional, y toda la gasolina que se comercializa en el Valle de México es de ultrabajo azufre. Muchas gracias. Gracias a la invitación al secretario Paquiano, al secretario Pedro Joaquín, a mis colegas. Como bien se mencionó, la CRE es la entidad, la dependencia responsable de emitir la norma de calidad. Tenemos hoy en día publicada la norma CRE 005. La CRE emitió esta norma el pasado mes de abril, a finales de abril. Es una norma que es compatible y de hecho comparte muchos de los parámetros con los estándares internacionales más exigentes. En particular, el contenido de azufre de las gasolinas, por mencionar un dato, la norma CRE 005 establece un promedio mensual de contenido de azufre de 30 partes por millón, y si bien la norma permite un nivel máximo por lote, en un lote, digamos, particular de 80 partes por millón, el promedio mensual siempre tiene que cumplir con las 30 partes por millón. Esta regla la pueden ver en otras normas internacionales, en particular las emitidas por la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, y como ya se mencionó, nuestra norma responde a estas prácticas internacionales y nos da esa gran ventaja. Otro tema que quisiera destacar, ya lo decía el secretario Pedro Joaquín, es que la norma que emite la CRE, contrario a lo que ocurría en la norma anterior, cubre toda la cadena de valor. Esto quiere decir que cada vez que haya un traslado de propiedad entre un comercializador, entre un transportista, entre un distribuidor y un expendio al público, cada uno de esos eslabones de la cadena es responsable de cuidar la calidad. Esto quiere decir que
en el traslado va a tener que haber pruebas de calidad en cada uno de estos eslabones y en caso de que llegue la auditoría por parte de la CRE, tendrán que demostrar que se cumple con la calidad. Esto hace que el sistema sea autofiscalizable en toda la cadena y en cualquier momento que llegue la CRE, como vamos a llegar a los distintos eslabones, haremos responsable al que tenga la propiedad del mismo. A este respecto, anunciar que estamos haciendo un programa de verificación a Pemex en el Valle de México. Tenemos ya la primera visita abierta en Barranca del Muerto. Tenemos programada continuar con las otras 4 terminales de almacenamiento y reparto y asimismo estaremos haciendo verificaciones a las gasolineras en el Distrito Federal en la ahora Ciudad de México en las próximas semanas. Pues sería todo por mi parte y muchas gracias. Las importaciones, parece que dije el 90% de Europa en una de mis intervenciones, es el 90% de Estados Unidos y el resto de Europa y otros países.